Buenas noches, hermanos, en este tiempo de adoración. Antes de comenzar, quiero leer un texto que está en Eclesiastés capítulo 3 que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de busca y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y dice la escritura: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Lo importante en esta temporada es saber en qué tiempo nosotros estamos. ¿Cuál es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo en este momento? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Yo creo que es el tiempo en que nos debemos de levantar. Es un tiempo para que la iglesia brille. Es un tiempo para que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Así que yo te invito ahí en casa a aplaudir en este momento y a alabar al Señor y decir estas verdades. Dice así: tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Oh sí, si tú lo crees ahí en casa, vamos a cantarlo y a decir: tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Oh, luz a las naciones. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Y hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Aleluya. Vamos a declararlo en el nombre de Jesús. Luz a las naciones, Dios te está llamando. Este es el momento para levantarnos. Alguien está oyendo la voz de Dios. Dios está llamando a la guerra. Dios está impulsando hacia afuera. Y acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra. Dios está impulsando hacia afuera. Alguien va a contestar diciendo: acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Dile a alguien ahí en casa así: tú y yo somos un pueblo, tú y yo. Prepara
grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Oh sí, levántate luz a las naciones, Dios nos está llamando en este tiempo. Dios está llamando a la guerra. Oh sí, Dios está impulsando hacia afuera. Vamos a contestar, acudiremos al llamado del Señor y tomaremos las armas que Él nos preparó. Vamos, dilo. Tú y yo somos un pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Dilo, tú y yo somos un pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Vamos, decláralo fuerte, así, tú y yo. Amén. Luz a las naciones, tú y yo seremos parte del cambio en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a Completamente Reino de Dios. Más que un estudio, más que una religión, es un estilo de vida. Es la cultura del reino llevado a todos los ámbitos de la vida. Sigamos con lo que hemos estado viendo todas estas semanas y el tema central es el lugar correcto. El lugar donde yo debo de estar, en donde yo puedo dar fruto. Si yo estoy en el lugar correcto, entonces voy a poder ser fructífero, voy a poder dar gloria a Dios con todas las acciones que yo estoy haciendo. Y además, en ese lugar, en el lugar correcto, nosotros podemos desarrollar todas las capacidades que Dios nos ha dado. Si yo estoy dentro de ese Edén que Dios, en donde Dios me ha colocado, entonces ahí yo voy a poder desarrollar todas esas capacidades, porque Dios nos ha dado todos los elementos necesarios para poder desarrollar y hacer el trabajo y cumplir el propósito y nuestra asignación dentro del reino de Dios. Así que es muy importante estar seguros de estar en el lugar correcto. Dentro del Edén, Dios hizo algunas cosas muy importantes para que el hombre pudiera desarrollarse. Una de ellas fue que le dio todos los elementos. Uno de esos elementos es el árbol de la vida. Otro es el río que corre con 4 brazos, que vamos a ir viendo cada uno de los significados de estos elementos que son necesarios para que nosotros podamos desarrollarnos. Los elementos que se encuentran en la tierra, como el oro, el berilio, que vienen en el libro de Génesis, y que son los elementos que nosotros utilizamos para construir espiritualmente. Y finalmente Dios puso al hombre con su pareja. Esto representa a Cristo con su iglesia, siendo uno para cumplir el propósito en esta tierra. Así que vamos a ver cada uno de estos elementos, pero también Dios le dio al hombre esa capacidad. La semana pasada vimos la parábola de los talentos y quiero simplemente leer un texto para comenzar. Dice en Mateo 25:14, dice: porque el reino de los cielos, muy importante que notemos que Jesús dijo que dentro del reino de los cielos existe este principio. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes, y a uno dio 5 talentos, a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme
conforme a su capacidad. Y aquí es donde yo quiero hacer notar esta palabra, que a cada uno le dio conforme a su capacidad. En el libro de Génesis, nosotros podemos encontrar: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios le da una encomienda, le dice, lo pone a hacer una actividad, que le pusiera nombre a cada uno de los animales que Dios había creado. ¿Y esto qué es lo que está enseñándonos Dios? Que Dios empieza a hacer que el hombre, esas capacidades que había puesto en él, empiecen a desarrollarse. Y una de las capacidades que yo quiero compartir con ustedes, porque el título de esta serie o del tema de hoy es simplemente la capacidad que Dios nos ha puesto o que Dios nos ha dado para desarrollar dentro del reino. Esa capacidad Dios ya no la entregó a nosotros, ya no la puso y nos pone en un Edén, porque dice la escritura ahí en Génesis que lo puso en el Edén, y dentro de ese Edén le puso una actividad para que desarrollara esa capacidad que Dios ya le había dado. Yo quiero decirte que Dios ya te ha dado una capacidad a ti. Cada uno de nosotros nos ha dado capacidades para poder desarrollar dentro de ese Edén y que podamos dar fruto y que podamos dar ese fruto que glorifique a Dios. Así que Dios le da al hombre esa capacidad, y la primera capacidad que Dios le da es la de tener sabiduría. Dice la escritura, la sabiduría es lo primero. Fíjate lo que dice la escritura. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere discernimiento. Es muy importante. Dios nos está diciendo que antes de cualquier otra cosa, la primera capacidad que Dios le dio al hombre es la sabiduría. La sabiduría es la que nos va a ayudar a nosotros en el desarrollo de nuestra asignación. Si nosotros no tenemos sabiduría, entonces nosotros estamos perdiendo esa capacidad que Dios nos dio. Y yo quiero decirte que hay tres formas en las que el hombre puede, que Dios le da al hombre y que se manifiesta esa sabiduría en tres cosas, y es la que quiero hablar el día de hoy. Primeramente, quiero leer el pasaje de Éxodo 31:3. Dice la escritura de la siguiente manera: Bezalel fue dotado de habilidad, inteligencia y conocimiento. Son tres cosas. En este pasaje Dios le dice a Moisés que tiene que construir el tabernáculo, y Dios le dice que hay un hombre que se llama Bezalel, que le va a ayudar a hacer todo lo que había visto en el monte, esa visión que había tenido para construir el tabernáculo. Le había dado la capacidad a un hombre para poder hacer toda obra, y dice ahí que le da inteligencia para bordar, para hacer las figuras, para trabajar en piedra, para trabajar en oro, para trabajar en todo tipo de cosas. Le dio la habilidad, pero le da tres cosas a este hombre: habilidad, inteligencia y conocimiento. Estas tres cosas son parte de la sabiduría. Cuando nosotros estamos hablando de sabiduría, vienen incluidas estas tres cosas, o tienen que venir incluidas esas tres cosas: habilidad, inteligencia y conocimiento. En el hebreo original, estas tres cualidades mentales son distintas, pero vamos a hablar del primer término, que es la habilidad. La habilidad en hebreo es jodma, y esto es mucho más que simplemente poseer hechos. Jodma es sabiduría, es la capacidad de hablar sabiamente. Cuando nosotros hablamos de habilidad, se refiere a la capacidad de poder hablar sabiamente, más allá de simplemente pronunciar palabras vacías. Yo creo que en este tiempo, en esta temporada, necesitamos sabiduría. ¿Y qué quiere decir eso? Que necesitamos habilidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que necesitamos hablar correctamente, saber
comunicarnos, saber hablar las palabras de Dios. No solamente hablar por hablar o tener palabras vacías, como dice en Job 16:3. El paradigma bíblico de esta sabiduría obviamente es el rey Salomón, quien era conocido en todo el mundo por esa capacidad ingeniosa para juzgar casos difíciles. Esta es la sabiduría, es la habilidad que nosotros necesitamos. Número 2, dice que necesitamos inteligencia, un hombre con entendimiento, hombres y mujeres de entendimiento. La segunda cualidad que le dio Dios a Bezalel es la inteligencia, que en hebreo es bina. Esta palabra viene de la raíz que se refiere a la capacidad de poder discernir, de poder saber y distinguir entre dos cosas. Este es un hombre de entendimiento, Proverbios 15:21. Una persona que puede evaluar una situación compleja, dar un paso atrás y distinguir entre el bien del mal sin perder la calma. Esto es crucial en tiempos de crisis. Es por eso que nosotros necesitamos de esta sabiduría, del entendimiento, de la inteligencia. Necesitamos inteligencia en este momento. Es una persona que puede trabajar de manera productiva sin involucrarse emocionalmente. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:33, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Así que cuando hablamos de inteligencia es esa capacidad de discernimiento y esa cualidad para poder ser productivo. Dios, por eso, lo primero que necesitamos y que Dios nos da cuando Dios nos manda a hacer alguna cosa es sabiduría. Por eso también en Santiago dice que si nosotros tenemos falta de sabiduría, la pidamos, que Dios la da abundantemente, porque es lo que nosotros necesitamos. La tercera cosa que significa la sabiduría es conocimiento. Esta cualidad en hebreo es dat. Adán y Eva tenían prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto se refiere al conocimiento de los hechos, de lo que es normalmente correcto e incorrecto. Originalmente esta cualidad pertenece únicamente a Dios. Y cuando Adán y Eva comieron la fruta y obtuvieron ese conocimiento, fueron expulsados. Solo al explorar estas tres palabras, obviamente en este contexto de sabiduría, nos podemos dar cuenta que en esta temporada lo que Dios nos quiere dar abundantemente es esa sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser productivos. Mira lo que dice la palabra de Dios en uno de las traducciones. Dice, el respeto al Señor es escuela de sabiduría. La humildad es antesala a la gloria. Mira qué tremendo. En otras versiones dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. En esta versión me gustó porque dice, el respeto al Señor es escuela de sabiduría. ¿Dónde nosotros obtenemos esa sabiduría? Nosotros obtenemos la sabiduría cuando tenemos temor de Dios o el respeto. Y dice, la humildad es la antesala de la gloria. En Proverbios también dice, pide entendimiento. Fíjate lo que dice esta versión, que es la traducción del lenguaje actual. Pide entendimiento y busca la sabiduría, como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios. Mira qué tremenda palabra, que la sabiduría, cuando tú la buscas, es cuando nosotros aprendemos o entendemos cómo obedecer a Dios. No es simplemente escuchar la palabra y tratar de interpretarla y hacer como lo que nosotros quisimos entender, sino dice, cuando nosotros tenemos sabiduría, dice, llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. ¡Wow! Y dice, solo Dios puede hacerte sabio. Si tú quieres sabiduría, entonces la única fuente de sabiduría, dice aquí la escritura, es Dios. Solo Dios puede darte ese conocimiento. Dice luego en el versículo 10, la sabiduría y el conocimiento
llenarán tu vida de alegría. Mira qué tremendo que cuando nosotros estamos en la sabiduría de Dios o estamos desarrollando esos talentos, con esa sabiduría, lo que va a producir esa sabiduría es alegría al corazón. Llenarán tu vida de alegría. Y dice más adelante, Dios bendice al joven que actúa con sabiduría y que saca de ella más provecho que del oro y de la plata. Mira que muchos buscan las ganancias, muchos buscan el dinero, pero no buscan sabiduría. Pero aquel que busca sabiduría, como consecuencia de la sabiduría, va a obtener los recursos. Fíjate lo que dice el versículo siguiente: la sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas, ni los tesoros más valiosos se le pueden comparar. Por un lado, te darán larga vida, dice, y por otro lado, buena fama y riquezas. En la versión Reina Valera dice que en tu mano izquierda está la largura de vida, en tu mano derecha está la largura de vida, y en la mano izquierda dice gloria, dice, y riquezas. Así que lo que nosotros necesitamos más que cualquier otra cosa es la sabiduría. Más adelante dice, vale más buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata la buena reputación. Fíjate que después de la sabiduría, lo que nosotros debemos de buscar es la buena fama y la buena reputación. Eso va a traer lo demás, que nosotros seamos productivos. Y dice en otro versículo, el Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida, si son humildes. Proverbios 22:4 dice, el Señor recompensa a los que le temen. Volvemos a ese proceso. ¿Qué es antes de la sabiduría? El temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios es cuando, leímos anteriormente, aprender a obedecer a Dios y aprender a conocerlo. Cuando nosotros aprendemos a obedecer y a conocer a Dios, entonces estamos en el temor de Dios. El temor de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, Él derrama sabiduría. Y cuando nosotros tenemos sabiduría, eso nos lleva a una buena fama. Y esa buena fama y esa buena reputación nos va a llevar a que toda la honra, la gloria y también, ¿verdad? Vida, dice aquí en este versículo, vida y también, ¿verdad? Dios nos recompensa con bendición. Así que Eclesiastés 6:2 dice, el del hombre a quien Dios da riquezas y bien y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ellos. En otra versión dice la capacidad de disfrutar. Fíjate que a pesar de que podemos tener todas estas cosas, podemos tener temor de Dios, podemos tener sabiduría, podemos tener la reputación, podemos tener la bendición de Dios, pero dice aquí en este versículo de Eclesiastés 6:2, pero Dios tiene que dar la capacidad para poder disfrutar. Es decir, que necesitamos tener esa capacidad de poder administrar todas estas cosas para que podamos disfrutar en la presencia de Dios y poder desarrollar esas capacidades. Esa capacidad que Dios, solamente Dios la da. Mira lo que dice en Corintios. Queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Estamos en 1 Corintios capítulo 12, cuando estamos hablando de los dones. Esos dones en unas traducciones se llaman capacidades. Fíjate, dice, queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera podían hablar. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús sin ser guiada por el Espíritu Santo. Ahora dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades. Mira lo que Pablo está enseñando. Cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades. Nunca va a ser la misma. Cada uno, como dice en la parábola de los talentos, cada uno le dio según su capacidad. Es decir, que cada uno
nos ha dado diferentes capacidades para que en un cuerpo podamos nosotros servir al Señor. Y luego dice, sigue hablando, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Es decir, hay capacidades que da el Espíritu Santo. Y luego dice, se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos servimos al mismo Señor. Pero mira el versículo siguiente, se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad para hacerlas. Mira lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos da capacidades, el Señor nos da distintas maneras de servir y el Padre nos da distintas actividades, pero nos capacita con diferentes habilidades. Es tremendo porque cada uno hemos recibido estas cosas para poder desarrollar. En nuestro Edén, Dios, el Espíritu Santo, nos da capacidades. Jesús nos da esa actividad, así como Dios le dio a Adán la tarea de hacer algo, así también Jesús nos da a cada uno una habilidad, una asignación y nos dice, yo quiero que tú hagas esto. Es Jesús el que nos da. Pero el Señor, el Padre dice, dice, se pueden realizar distintas actividades, pero el mismo Dios nos da a cada uno una habilidad. Es decir, Dios nos capacita para poder hacer esas actividades. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo es cierto, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Si tú en este momento no te sientes capaz de hacer algo que Dios te pidió, no te preocupes, es Dios el quien te está capacitando, es Dios quien te capacita para hacerlo. No es tus talentos naturales, no es absolutamente nada, es Dios, dice aquí, quien nos da la capacidad de hacerlo. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Lo único que tú necesitas en esta versión de la traducción del lenguaje actual de 2 Corintios 3 al 6 dice que a todos anunciemos nuestro compromiso con Él. Lo único que Dios necesita de ti es tu compromiso. Si tú tienes un compromiso con Él, entonces Dios te va a capacitar. Y si te va a capacitar, entonces va a derramar en ti esa sabiduría que necesitas para poder desarrollarte y poder ser productivo. Y con este pasaje quiero terminar porque es el Espíritu el que va a ser derramado en este momento sobre cada uno de nosotros para recibir esa sabiduría. Dice Isaías capítulo 11 versículo 2. El Espíritu del Señor está continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Yo creo que en esta temporada ese Espíritu va a ser derramado sobre luz a las naciones, sobre tu vida, para que puedas, dice ahí, continuamente, dice el Señor estará continuamente sobre él, está hablando de Jesús, pero también va a estar sobre ti. Así que yo quiero que lo leamos de esta manera. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre ti y te dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Y cuando tú tengas ese espíritu de sabiduría y del temor del Señor, te va a llevar a tener reputación, te va a llevar a tener un buen nombre y eso te va a llevar a tener las cosas que dice en Proverbio. Vida, te va a llevar a ser bendecido y te va a llevar a ser productivo y para que tú extiendas ese Edén que Dios te dijo que hicieras crecer. Dios te ha dado una asignación y la tienes que cumplir con sabiduría. Así que la primera capacidad que Dios quiere darte para poder desarrollarte es la sabiduría que proviene del cielo. Así que yo te pido ahí que en tu casa levantes tu mano y le digas, Señor, derrama en mí ese espíritu continuamente, ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de prudencia, de fuerza, de conocimiento y del temor del Señor, para que, Señor, en mi asignación yo pueda crecer, desarrollarme y que mi capacidad crezca para que yo pueda recibir más del cielo en esta temporada. En el nombre poderoso de Jesús.
Yo declaro en este momento, mi amado hermano, que esa capacidad en ti crece, que esa sabiduría es derramada sobre ti y que en los próximos días y meses vamos a ver un incremento de tu productividad en el reino de Dios para gloria del Señor. Así que mis amados hermanos, en la próxima completamente reino de Dios seguiremos viendo todos estos elementos que necesitamos para poder desarrollarnos en el reino de Dios. Esto fue completamente reino de Dios. Nos vemos la siguiente semana.